¿Quieres aprender a cuidar tus libros para que te duren el mayor tiempo posible y en el mejor estado? Yo te cuento cómo en este video. Hola amigos, me da muchísimo gusto que me acompañen el día de hoy aquí en su canal. Y pues ya se vienen estas fechas navideñas en donde a todos los lectores nos regalan libros. Por favor, que nos regalen muchos libros. Pero pues se me ha ocurrido aquí la idea de que estaría súper bien traerles unos tips para que aprendan a cuidar sus libros, los que les vayan a regalar, para que los tengan en mejor estado, para que los que ya llegan a tener ustedes en su casa los conserven por mucho más tiempo. Y es por eso que yo he decidido traerles 10 tips para que tú mantengas tus libros en perfecto estado. Así que vamos con el video. El tip número 1 es no expongas tus libros a la luz del sol. La luz del sol, como bien sabemos, se come el color de las cosas. Y esto pues es una regla obligada también con los libros, porque también se come la tinta de la portada del libro, de la cubierta. Puede hacer que las hojas se tornen amarillentas también, e incluso también puede llegar a causar pérdida de tinta si es que el tiempo es muy prolongado en la luz. Pérdida de tinta pues en el interior del libro. Lo mejor de todo es mantener los libreros lejos de las ventanas. Si tú tienes tu casa pequeñita o resulta que el espacio que tú escogiste para colocar tus libros tiene una ventana, lo más recomendable es que tenga una persiana que sea pues gruesa o muy resistente para que cuando llegue a ver la exposición de luz, tú puedes cerrar esta persiana y no haya mayor problema. No le llegue la luz a esos libros. Y si no, pues yo te recomendaría que consiguieras una cortina que fuera igual muy gruesa para que no pase la luz del sol. Es un determinado caso, si tú sigues viendo que a pesar de que hayas conseguido la cortina y esta pues se sigue pasando el calor, tú te vas a dar cuenta porque pones la mano en uno de los libros y entonces ahí es donde tú vas a sentir la temperatura, si está un poquito tibiecito el libro, si está un poquito más caliente. Eso quiere decir que entonces la luz sigue pasando a través de la cortina. Y a lo mejor la decoloración no sea tan rápido como tú te lo esperas, pero sí va a ir cambiando con el paso del tiempo. Entonces la mejor recomendación sería de verdad que quites el librero de ahí si es que no tienes una manera de poder tapar esa ventana. Tip número 2. Protege tus libros de la humedad y de las temperaturas muy altas. Volvemos a lo mismo de hace rato. Si tú los dejas muy cerca de las ventanas, es muy posible que se filtre la humedad, que se filtre también el calor muy alto. Entonces es muy probable que las hojas de los libros, además de que pase todo lo que les mencioné hace ratito, también a causa de la humedad, las hojas de los libros se ondulan, empiezan a curvearse todas las hojas y cuando la humedad es excesivamente alta, se curvan hasta la cubierta del libro. Y pues eso ya es demasiado. Entonces lo mejor que tú debes hacer es quitar, vuelvo a lo mismo, quitar de esa zona de humedad, detectar qué es lo que te está causando la humedad, porque puede ser una ventana, puede ser que tu recámara esté muy cerca del baño o que tengas un baño en tu misma recámara y cuando te sales de bañar pues lo dejas que esté respirando para que se ventile, pero resulta que muy cerca de ahí tienes el librero y a lo mejor eso es lo que está causando la humedad. Entonces hay que aprender primero a detectar cuál es la fuente de humedad y en segunda eliminar esa fuente de humedad. Les digo, si están muy cerca los libreros de esta zona, es indispensable cambiarlos de lugar por el bien de sus libros. Tip número 3. Si tú eres de las personas que está leyendo un libro y en el momento en el que lo estás leyendo, mojas tu dedo con saliva y pasas la página, no lo hagas. Esta es de las cosas que pues mucha gente hace cuando está leyendo por la facilidad de pues pasar las páginas de una manera más rápida y más cómoda. Pero
Resulta que cuando tú estás pues mojando tu dedo con saliva y estás pasando la página, si esta saliva es mucha o si pasas mucho tiempo leyendo, pues la saliva se va a ir acumulando en la esquinita de donde tú estás pasando la hoja. Pasas una, pasas otra, y en el efecto en el que tú estás pasando todo ese pedacito de hojas empieza a crear humedad. Y tú pues terminas de leer, lo cierras y vas y lo guardas en tu librero. Y ahí está el error número 2, porque empieza a generarse aquí, si tú es de esos libros que te gustó y vas a seguir leyendo, pues muy probablemente se pueda ventilar si lo retomas más tarde en el mismo día o al otro día, ¿no? Pero si es un libro que vas a tardar un poquito más de tiempo en leer, es muy probable que empiece a generar un hongo dentro de esas hojas. Entonces, definitivamente no lo hagas porque puedes generar un hongo. Y en segunda, también puedes hacer que si se secan las páginas correctamente, que haya sido poquita la saliva, y estas páginas se secan, con el calor que llegues a tener pues en la casa o al momento de secarse esas hojitas se vuelven más frágiles y con el paso del tiempo se pueden hacer hasta quebradizas. Entonces definitivamente no lo hagas, es mejor que cuides las hojas de tus libros y si quieres leer cómodamente y que digas, mira, ¿sabes qué? Yo le paso y le paso las hojas, no pensé que fuera a pasar eso, pero pues quiero seguir teniendo la facilidad de pasarle las hojas. Bueno, pues en las tiendas del centro donde venden telas, donde puedes encontrar manteles y todo ese tipo de cosas, ahí vas a poder encontrar, o me parece que incluso hasta en las papelerías a veces los tienen. Hay unas cositas que se llaman dedales, se los voy a poner por aquí. Esos dedales son de goma, tú te lo puedes poner aquí en la cabecita del dedo y con ese vas a poder pasar la página del libro. Despegas la hojita, le pasas y pasas y pasas y no pasa absolutamente nada. La hoja va a seguir cuidándose y les digo, como el dedal es de goma, no hay ningún riesgo. Esto normalmente se utiliza para las mujeres que son costureras, pero pues tú lo puedes utilizar para tener la facilidad de poder leer más rápidamente en la comodidad de tu casa. Nadie te va a ver con tu dedal, entonces es un excelente tip. Y vamos con el tip número 4. No tener plantas cerca de los libreros. Así es, porque al momento de que tú pues riegas las plantitas y las estás cuidando, involucras agua. Eso involucra que va a haber un poquito más de humedad y por lo tanto ya sabemos qué pasa con la humedad y los libros. No es para nada recomendable. Además de que las plantitas pueden llegar a traer ciertos insectos que después pueden llegar a brincarse al librero y tampoco es nada aceptable. Así que yo te recomiendo que cero plantas cerca de los libreros. Tip número 5. Limpia el polvo de tus libros por lo menos una vez cada 3 meses. Hay personas que lo llegan a hacer hasta una vez al mes, pero si tienes una gran colección de libros, pues es muy difícil que lo hagas. Además, con la vida de adulto, pues no tenemos mucho tiempo. Entonces, con que lo limpies una vez cada 3 meses es más que suficiente. Puedes hacerlo con una brochita, las venden en las ferreterías y te cuestan 10 pesos. Esa ferretería la vas a tomar y vas a sacudir así tranquilo toda esta parte de arriba, esta parte, y también vas a sacudir pues internamente toda esta parte de los libros. En algunas hojas, no te digo que todas, pero sí puedes llegar a sacudir algunas y eso te va a ayudar muchísimo a que no se acumule tampoco el polvo dentro de los libros. Y pues lo mejor es que lo vas a tener en excelente condición. Esto es súper importante porque el polvo se acumula y hace que las hojas se pongan amarillas o en su defecto que se empiecen a manchar las hojas de los libros. Si tú tienes libros que ya estén manchados y que no sepas cómo repararlos o que en su defecto hayas comprado algún libro usado que venga con este tipo de detalles en las páginas, no te preocupes, por aquí te dejo una liga a un video en donde te digo cómo solucionar ese problema. También es súper importante que sacudas el polvo en la parte donde tú tienes los post-its. Si tú llegas a ocuparlos, claro, si no los ocupas pues no hay mayor problema, pero si los llegas a usar tienes que sacudir súper minuciosamente, específicamente esas partes. Más adelante te voy a explicar por qué. Tip número 6.
Los libros se deben colocar de manera vertical y si son muy pesados, muy gorditos los libros, de manera horizontal. Esto es más importante de lo que parece porque los libros se pueden llegar a deformar. Y es súper indispensable que si son delgados los coloques así, mira, de manera vertical y los gorditos horizontales los puedes ir encimando. Incluso hay gente que pone alguno que otro gordito, unos 2 o 3, y si tienen más espacio arriba ya los colocan de pie. Tienes que equilibrar muy bien el peso si llegas a hacer ese tipo de cosas porque con el paso del tiempo estos libros se pueden llegar a pandear. ¿Qué es pandear? Que el libro está así derechito y de repente empieza a hacer esto, de en medio. Y eso resulta que es porque le cargaste mucho peso al libro y pues no debe ocurrir. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Al igual de que si tú los estás colocando así de manera vertical, debes colocarlos por tamaños, es decir, del más pequeñito al más larguito, ¿no? Más que nada porque distribuyes el peso de los libros y también vas a evitar que el librero se llegue a pandear, porque puede ser que también el librero se curve y entonces vas a tener tus libros pandeados y el librero pandeado. Entonces así matas 2 pájaros de un tiro y evitas ese problema. Tip número 7. No forces los libros al leerlos. Va a haber libros que están un poquito más rígidos de las hojas y muchísimo más si son nuevos o en su defecto si llegan a estar muy gorditos. Entonces hay mucha gente que lo que hace es abrir el libro y literal lo abre y te queda así de 180 grados y lo aplanan en la mesa y se les recargan encima para que pues las hojas no se vuelvan a cerrar y se te haga más fácil leerlo, pero no es lo que tú debes hacer. Porque al hacerlo lo único que vas a lograr es que esta parte del libro se empiece a romper. Y si esta parte se rompe, pues entonces todas las hojas se van a empezar a salir y ya no va a haber ninguna salvación. Y al momento de que tú quieras restaurar el libro y quieras pegar las hojas, vas a hacer un desastre. Hay gente que se dedica especialmente a reparar los libros o tú a lo mejor y puede ser que consigas algún pegamento, algún tip o algo y puedas repararlo y se llegue a salvar si de verdad tienes mucha suerte, pero si es un libro que ya está pues muy mal herido, va a necesitar que lo cosan, lo peguen y pues lo restauren. Entonces, para evitar este tipo de cosas, lo que tú debes hacer, si tienes un libro así gordito como este, lo que debes hacer es abrirlo, pero lo tienes que abrir a 90 grados. No lo puedes abrir más. Yo sé que a lo mejor esta posición, cuando el libro está así, no es tan cómoda y que esta parte se curva todavía. Pero de verdad es lo mejor que tú puedes hacer a la hora de leer un libro porque tú lo vas a cerrar, el libro va a seguir normal. Miren, en este caso este es bastante flexible. Este está nuevo, yo no lo he leído. Es bastante flexible y no hay problema. Pero hay libros que de verdad vienen muy apretaditos. Entonces ahí va a ser muy difícil que tú puedas abrir bien esas páginas. Por eso yo te recomiendo que lo abras a 90 grados. Tip número 8. No usar post-it. Sí, yo sé que este tip es bastante cruel para nosotros los lectores porque incluso yo debo decir que los uso. Me gusta mucho usarlos porque hay frases que me llegan a gustar mucho de los libros y me gusta colocar esos post-its para remarcarlas y entonces pues posteriormente si vuelvo a retomar el libro pues pueda leerlas, ¿no? Pero pues si tú los dejas con estos post-it y no les sacudes el polvo, los tienes cerca de un lugar en donde hay humedad y pues obviamente estos post-it empiezan a dañar la hojita porque recordemos que el post-it es una línea delgadita ya sea de plástico o de papel que contiene pegamento. Entonces al sufrir cambios drásticos de humedad, de temperatura más el polvo, lo que ocasiona es que se decolore la hoja del libro. Entonces por eso es súper importante que sigas todos los pasos que te acabo de mencionar anteriormente para evitar que esto ocurra. Si tú eres como yo y vas a seguir usando los post-it porque es inevitable dejarlo de hacer, yo te recomiendo que entonces pues sacudas muy bien las partes, las hojas de tus libros y como yo les decía hace ratito, esta es la razón súper importante por la cual tú debes sacudir específicamente el área del post-it.
Si tú lo crees pertinente, incluso levantar el post-it y sacudir entre el post-it y la página. Si se despega, tú lo puedes volver a cambiar por otro post-it y no pasa nada. Pero sí es súper importante que tengas esa área súper limpia. Tip número 9. No comas ni bebas nada cuando estás leyendo un libro, al menos un libro físico, porque es muy difícil quitar las manchas que te vaya a dejar el líquido. Y eso sí, te fue bien y nada más es una manchita lo que le cayó, pero si le cayó totalmente tu bebida o si ya embarraste de grasa todo el libro, va a ser muy difícil que logres quitar esas manchas. Y pues en la mayoría de los casos no son manchas que se puedan quitar, entonces más vale prevenir que lamentar. Y también si tú estás sacando tus libros a algún lugar y dices, pues es que tengo que comer porque lo traje y no lo puedo dejar, entonces puedes limpiar súper bien tus manos, ya sea cuando estás comiendo. Yo sé que va a ser muy incómodo, pero si comes y tienes cerca el lavabo, pues lavarte las manos. Es muy difícil que hagas esto, pero pues sí, por lo menos limpiarte con unas servilletas. Ahorita por la pandemia te venden los gelecitos antibacteriales, entonces puedes cargar una botellita de esas, con ese te limpias los dedos y ya lo puedes seguir usando. Pero sí es súper importante que cuides no comer absolutamente nada. Y pues si es un libro en digital que llegues a llevar tu Kindle, pues mejor que no comas ningún líquido, porque pues si le llega a caer algo, pues se puede llegar a descomponer y va a salir peor. Si tú sacas tu libro a algún lugar, te recomiendo que uses una funda literaria para proteger los libros. Les voy a dejar por aquí algunos ejemplos de las fundas literarias que tú puedes encontrar. Incluso yo te aseguro que si buscas en Facebook o en Instagram algún lugar que te venda una funda local, pues es muchísimo mejor, apoyas un negocio emprendedor y pues vas a seguir protegiendo tus libros. Las mejores fundas son aquellas que tienen cierre. Y esto te voy a explicar por qué. Porque si tú llegas a salir y llueve, pues el libro se puede mojar. Hay muchas que nada más traen una liguita para ponerle ahí el botoncito y que no se salga el libro. Pero si llueve, pues va a ser más candidato a la humedad. Entonces yo sé que tú vas a proteger tu libro con todo, pero es mejor prevenir. Y vamos con el tip número 10. En este tip yo te voy a aconsejar que estrenes tu libro correctamente. Si te van a dar algún libro nuevo ahorita que viene Navidad, o si tú vas a comprar algún libro para consentirte y apapacharte, lo mejor de todo es que tú sepas cómo cuidar tu libro. Y lo mejor es, si es un libro gordo, volvemos a lo mismo, tienes que cuidar muy bien las páginas a la hora de abrirlas. Lo más recomendable es que tú abras unas páginas y hagas esto, este toquecito nada más, leve. Si se dan cuenta, yo no estoy ejerciendo presión sobre esta parte del libro, solamente es aquí, despacito. Y miren, esta página se quedó así. Pasas otras páginas y vuelves a hacer lo mismo. ¿Sale? Así con todo el libro, Y cuando tú lo vayas a leer y lo abras desde la página 1, va a ser muchísimo más fácil que tú lo leas. Y así no vas a maltratar nada del libro, ni las páginas, ni el lomo. Lo vas a mantener súper bien y en un excelente estado. Así que ahí tienes esos 10 tips para poder mantener en buen estado todos tus libros. Cuéntame aquí abajo si conoces algún otro tip para mantener mejor los libros, si ya conocías alguno de estos tips o si te vas a apuntar a hacer alguno de ellos. No te olvides que apenas hace unos días se fue Halloween, pero si te gustan los asesinos seriales y los podcasts literarios con recomendaciones de libros, no te olvides que tenemos un podcast, mis amigas Bookstagrammers y yo, que se llama Páginas de Vida. Y tenemos un video que salió hace unas semanas, fue el primerito de la segunda temporada, que habla sobre asesinos seriales. Así que te lo dejo por aquí y nos vemos por allá.